Es Éxodo 18 del 1 al 10. Si usted va a hacer la lectura junto con nosotros en voz alta, le suplico que se ponga de pie. Si no es así, no se preocupe. Lo hacemos esto por reverencia al Señor. Por ahí nos dicen que están teniendo problemas para escuchar bien. Si usted no me está escuchando bien, por favor ponga ahí que no está escuchando bien. Si usted sí me escucha bien, por favor también ponga que si usted sí está escuchando ahí en Facebook, para que la gente sepa que tal vez es un problema diferente el que cada quien está enfrentando. Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 27, dice así, del 1 al 17, perdón hermano. Del 1 al 10. Bueno, dice así la palabra del Señor. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ha ayudado y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaba. Y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Tengamos palabra de oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por esta tarde que nos das para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, te doy también porque nos permites abrir tu palabra y aprender a través de ella más acerca de ti y de tu reino, y de lo que tú esperas de nosotros también, Señor. Te pido y te suplico, bendito Señor, que en este momento tú prepares los corazones de las personas que nos están escuchando, hermanos, amigos y familiares, y prepares también su mente para que puedan entender tu palabra, el corazón para que puedan saber que tú eres un Dios verdadero, y también para que quieran ir en busca de ti. A mí, Señor, te suplico, me uses como un siervo tuyo, como una herramienta útil en tus manos, Padre. Eso es lo que quiero ser solamente, una herramienta útil. Envía al Espíritu Santo a que guíe mis palabras y mis ideas, para que transmita claramente tu mensaje, no el mío, pero el tuyo, Señor. Úsame, Padre, efectivamente, para la honra y gloria de tu nombre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro. En este nombre oro. Amén. El título de este mensaje, hermano, lo he puesto: Moisés nombra jueces. Aunque la historia nos va a dar otras enseñanzas, empezando desde el versículo 1, entonces vamos a aprender acerca de esto. Moisés nombra jueces, todo el capítulo de Éxodo 18, vamos a intentar verlo. Así es que acérquese su Biblia para que lo tenga ahí. No vamos a ver otras citas bíblicas excepto Éxodo 18. Acabamos de leer Éxodo 18, mis hermanos. Y lo primero que nosotros encontramos en el versículo 1 es que nos dice que
oyó Jetro. Fíjense bien que Jetro dice que era un sacerdote de Madián. Madián era un grupo de personas y también tenían, se cree que eran nómadas, pero en este momento estaban situados en un solo lugar. Y nos dice la lectura bíblica que él era un sacerdote de Madián. De momento nosotros en este primer versículo no sabemos si Jetro era un sacerdote de Dios o era un sacerdote de otros dioses. Solamente sabemos que pertenecía a la tribu, a la ciudad, a la gente de Madián, ¿verdad? Y nos dice que Jetro escuchó que de todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Bueno, para poder entender y continuar con nuestro estudio, ¿quién era Madián? ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas, más tarde nosotros vamos a encontrar que estaban dentro del pueblo que los israelitas tenían que destruir, junto con los cananeos, heveos, jebuseos, estaban también los madianitas. Pero entonces, ¿de dónde venían los madianitas? Los madianitas venían de una tribu, que eran hijos directos de Abraham, así como lo escuchan. Los madianitas eran hijos directos de Abraham, pero no eran hijos directos a través de Sara. La promesa de Dios para con Abraham es a través del matrimonio legítimo de Abraham con Sara, pero no con la concubina ni las concubinas, porque tuvo varias otras mujeres. Así es que nos dice que escuchó Jetro, sacerdote de Madián. Ya sabemos quiénes eran los madianitas. Ahora podremos interpretar que probablemente si los madianitas descendían de Abraham, entonces probablemente Jetro era sacerdote de Dios. Una cosa sí vamos a ver acerca de Jetro, vamos a continuar estudiando. ¿Qué pasó con Jetro en el versículo 1? Dice que escuchó lo que Jehová había hecho con Moisés y cómo había liberado a su pueblo Israel. Hermano, muy importante. Las demás personas que están a su alrededor no van a saber quién es Dios en su vida si usted no les platica. Si usted es de las personas que dice, es que yo soy muy reservado, yo lo mío y nada más lo mío y se acabó, yo no molesto a los demás con religión, cada quien lo suyo, hermano, usted está equivocado. Usted tiene que platicar constantemente las grandes cosas que Dios hace en su vida, constantemente. De esta manera Jetro escuchó cómo Dios había hecho esas maravillas con Moisés. Y una vez que Jetro escucha, entonces Jetro va directamente, toma a la mujer de Moisés que se llama Séfora. Ahora nosotros ya aprendimos algo nuevo, ¿verdad? Si usted no lo había tenido ahí en sus notas, hoy lo está aprendiendo. La mujer de Moisés se llamaba Séfora. Dice que tomó a Séfora y a sus 2 hijos con ella. Tenía solamente 2 hijos con Séfora y el primero se llamaba Gersón. Y el nombre de Gersón tiene un significado. Recuerden, los nombres bíblicos normalmente van relacionados con un hecho que sucedió o con la forma o carácter del individuo. En este caso, Gersón significa porque fui forastero. Hermanos, nosotros los cristianos tal vez deberíamos de llevar todos como segundo nombre, como apellido Gersón. ¿Cómo se llama? Me llamo Edgar Gersón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy peregrino en este mundo. Recuerde, nosotros los cristianos somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso, no tenemos por qué aferrarnos a esta vida. Muchos de nosotros estamos aferrados a esta vida. Y cuando nos dicen que tenemos una enfermedad cardiovascular y que vamos a morir en X tiempo porque no nos pueden operar, se nos destruye el mundo, hermanos. Y acuérdense, somos peregrinos. Entre más rápido lleguemos al hogar es mejor.
Yo cuando viajo, ya no viajo tan seguido fuera de los Estados Unidos, pero cuando viajo no pasan más de 3 días, no pasan más. Cuando ya no aguanto el lugar en donde estoy, yo ya quiero regresar a casa. Quiero regresar a la comodidad de mi recámara, a la comodidad de mi camita, a poder sentarme en mi sillón preferido o a la mesa con mi esposa y mis hijos. Ya no aguanto. Así deberíamos de desear estar en el hogar junto con Dios, alabándole y glorificándole, no aferrándonos a este mundo, no. Este mundo no lo es todo. Entiendo que muchos de nosotros es lo único que conocemos. Y no nos podemos imaginar el desprendernos de nuestra esposa, esposo o hijos. Y simplemente queremos continuar aquí. Cuando hacemos esto, nosotros ponemos en duda 2 cosas. Primero, que Dios verdaderamente cumple su palabra y nos está esperando en el hogar, en moradas que Él hizo. Y segundo es que verdaderamente soy hijo de Dios. Tenga cuidado con esto. Somos peregrinos. Gersón significa peregrinos, ¿verdad? Peregrino, el hijo de Moisés, por cuanto Moisés estaba de peregrino, le puso a su primogénito Gersón. El segundo nombre del segundo hijo más bien, se llamaba Eliezer. ¡Wow! Todos nosotros deberíamos de tener como tercer apellido, como apellido materno, si así quisieran, Eliezer. Nos dice la palabra, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Probablemente usted no es de las personas que le gusta reconocer que Dios ha actuado en su vida. Pero déjeme decirle que usted lo reconozca o no, si usted es cristiano, usted debería de reconocer que Cristo le ha guardado la vida más de 1 o 2 veces. Dios lo ha librado de que usted perdiera la vida. Y si usted no es creyente, déjeme decirle que también Dios le ha cuidado su vida, porque usted le está dando a usted la oportunidad de que se arrepienta y venga a Él y no se pierda en el lago de fuego eterno. Usted, Dios lo está buscando porque lo ama. Así como me ama a mí y ama al resto de los cristianos, le ama a usted que todavía no le conoce como Salvador. Y le ha mostrado que lo ama. Le ha dado el empleo, le ha dado una casa, le ha dado el alimento, lo ha guardado de peligros y muchos. Y sin embargo usted todavía sigue pensando que probablemente Dios no es la respuesta, que hay muchos caminos. Yo me recuerdo de un amigo muy querido que él me decía, yo le presentaba el plan de salvación y le decía, le digo, tú tienes que entregarte a Cristo. Y me decía, yo sé que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, pero yo no puedo aceptar esto, porque si yo acepto esto es como traicionar a mi madre, porque ella me enseñó que yo estuviera en esta religión en la que estoy hoy. Y le dije, pero la decisión de ir a Cristo es personal, es única. Le digo, ahí no, al infierno, bueno, no van a entrar en familias, van a entrar individualmente, igual que al cielo. Tu mamá tiene que tomar su propia decisión y tú la tuya. Le digo, ¿estarías dispuesto a ir al infierno si tu mamá no se arrepiente? Cerró sus ojos, inclinó su cabeza y dijo, sí, estoy dispuesto a ir al infierno si mi mamá no se arrepiente. ¿Se da cuenta? Mucha gente no se ama a sí mismo lo suficiente para aceptar que Cristo murió por ellos en el Calvario y que los ama tanto que no quiere que se pierdan en el lago de fuego eterno que es el infierno. Nosotros a veces actuamos porque no entendemos cuánto es la eternidad, qué es sufrir constantemente, día y noche, eternamente en el lago de fuego eterno. Y por eso es que no queremos aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo a venir a sus moradas, a que Él venga a morar en nuestro corazón. Eliezer significa porque Dios me liberó
de la espada de Faraón. Qué bonitos nombres. Así es que usted aprendió ya hoy que Jetro es el suegro de Moisés. Séfora es la hija de Jetro y esposa de Moisés. Gersón es el hijo mayor de Moisés y Eliezer es el hijo menor de Moisés. También aprendió qué quiere decir Gersón y qué quiere decir Eliezer. Muy bonito. Pero ahí todavía no acaba nuestra predicación. No se emocione, ya sabe que a mí me gusta predicar la palabra del Señor un poco más. En el versículo 7 nos dice: Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Esto nos dice a nosotros que Moisés y Jetro, a pesar de que vivían en dos lugares diferentes, en dos ciudades, tenían una buena relación. No era una relación problemática, no era una relación de pelea, porque si hubiera sido así, Moisés no lo hubiera salido a recibir. Y si lo hubiera salido a recibir, tal vez no le hubiera besado. Pero dice que lo salió a recibir y lo besó. Primero dice que se inclinó a él, una seña de ¿qué, hermanos? De reverencia, de que lo reconoce, de tú eres una persona a la que yo respeto. Reverentemente te saludo, y dice, y luego lo besó. Un acto de cariño y de amor. Así es que Jetro y su suegro se llevaban bien. Yo no sé cómo sea su relación con su suegro. Solamente usted sabe si su suegro vive o si no vive. Lo que sí sé es que si usted no se lleva bien con su suegro o con su suegra, usted sí se debe de llevar bien con él. Sí se debe de llevar bien con él. Se debe de llevar porque es lo que Dios nos está enviando, nos está diciendo que tenemos que hacer. Nos tenemos que llevar bien con él. Se preguntaron cómo estaban y después entraron a la tienda. Dice que entraron a la tienda para ver cómo estaba cada quien. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Recuerda que al principio le dije que es muy importante que nosotros constantemente le estemos platicando a las personas acerca de Dios, acerca de lo que Dios hace en su vida. Mire, si usted no conoce la Biblia, no se espante. Muchas personas dicen, ay hermano, es que yo no me aprendo los versículos de memoria. Miren, muchos de nosotros tenemos problemas de memoria, muy serios algunos de nosotros, ¿verdad? Muy serios. Pero usted lo único que tiene que hacer es compartirles lo que Dios ha hecho en su vida. Mira, yo vivía en pecado, era un borracho o era una chismosa o inventaba mentiras y metía en problemas, pero él conocía al Señor de la Biblia. Juan 3:16 dice que Dios me ama tanto, y usted les platica y dice, y Dios me cambió. Ahora yo ya no ando de borracho, ya no ando de chismosa, ya no ando de el pecado que usted hiciera con tanto tiempo, ya no, porque Dios lo dejó. Pero cuidado, si usted continúa viviendo una vida de pecado, usted entonces no está haciendo piedra de tropiezo, porque dice que es cristiano, pero vive en pecado. Sigue engañando a su esposa, sigue engañando a su esposo. Qué bonito cristiano. Dice que Dios a esos son a los que va a echar al lago de fuego eterno. Aléjate de mí, yo nunca te conoceré, hacedor de maldad. Sabías que estabas haciendo mal y lo seguías haciendo. No había arrepentimiento en ti. Las personas tienen que conocer lo que Dios ha hecho en su vida. Moisés le platica a Faraón con emoción, hermanos. Yo me imagino, cuando yo era pequeño, a veces venían a visitarnos unos familiares de Tepic, Nayarit. Y llegaban, y desde que llegaban era todo una sensación. Llegaban mis tíos del trabajo y mi abuelita materna, todos ahí recibiendo, porque era su hermana la que llegaba, y con sus hijos, que también eran mis tíos, y se sentaban, me recuerdo, ahí a la mesa del comedor de mi abuelita, en lo que ella les preparaba algo, porque venían muy hambrientos del camino y todo esto, y empezaban a platicar historias, y yo me quedaba ahí sentado, pues estaba yo chiquillo, tal vez 6, 7, 8 años máximo, no tenía más de esa edad, escuchando las historias de mis tíos, cómo iban de cacería, y si el carro se les había descompuesto en la carretera, y yo estaba fascinado escuchando esas historias. Así me imagino que yo hubiera estado escuchando a Moisés
decirle a su suegro, no, suegro, mira, yo iba, cuando estaba aquí trabajando contigo, yo iba caminando ahí por el monte Oreb, y de repente vi esta zarza, y vi que ya salían llamas, y me acerqué, y el Señor me habló, y el Señor me dijo que me iba a usar para liberar a su pueblo, porque había escuchado su lamento, había llegado a sus oídos su lamento, y luego el Señor me dio estas instrucciones, y me dijo que imagínese, hermano, así de emocionante debe de ser nuestro contarle a las personas de Dios. Mira, Dios trajo a mis papás a este país y venían sin nada, y Dios hizo maravillas con ellos. No les faltó el alimento un solo día, y consiguieron un departamento y no tenían crédito, y Dios movió el corazón del casero, del que les renta las casas, el rentero, creo les dicen, y les dejó que se quedaran ahí sin muebles. Dios obró grandemente en ellos, hermanos. Pero a veces, ay, hermano, es que a mí yo quisiera poder platicar las cosas que... Hermano, usted no platica porque no quiere reconocer que Dios ha hecho milagros en su vida, por eso no las platica. Pero hermano, cuando uno reconoce que es Dios el que lo ha hecho, hermanos, en alguna ocasión alguien me preguntó, ¿y cómo le hiciste para entrar a ese trabajo donde estás? ¿Conoces a alguien? ¿Quién te conectó? Y le dije, nadie. Yo solamente necesitaba un trabajo y le clamaba al Señor. Y el Señor me llevó paso por paso, hermanos, me llevó a ese trabajo. Y el Señor, por gracia del Señor, algún día les voy a platicar la historia. De momento solamente les digo para que se queden emocionados. Cuando me llevaron ahí ese trabajo, me llevaron por una agencia. Y me dijo la señora de la agencia, que hablaba español e inglés, era bilingüe, me dice, ¿seguro sabes electrónica? Le digo, sí, eso fue lo que estudié. Y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a llevar aquí a este lugar, pero te advierto que no te van a contratar. Y yo me quedo, bonita cosa, pues ¿para qué me llevas a esta compañía si no me van a contratar? Me dice, es que son racistas, dice, solo contratan a gente blanca. Y yo dije, wow, bueno, pues entonces, ¿por qué me llevas? Es que quiero que ellos vean que sí estoy trabajando buscándoles gente. Entonces, si yo llego con gente y ellos lo ven, ok, entonces me siguen esperando a que les traiga la gente blanca, según ella, que ellos esperan. Y le dije, ok, está bien. Me llevó al lugar, me entrevistó ahí el supervisor de manufactura, de ensamble más bien. Y me dijo, ¿tú sabes soldar componentes electrónicos? Le digo, sí. Dice, tenemos estos chips, circuitos integrados que son de 300 patitas. ¿Tú lo sabes soldar? Le digo, sí, lo sé soldar. Me dice, ok, dice, te voy a hacer una prueba. ¿Vienes listo para hacer una prueba? Le dije, sí, ¿cómo no? Me dice, ok. Y me dice, siéntate ahí. Y me siento. Agarra un cable. Me dice, pela este cable, dale 3 vueltas y sóldalo. Y yo, una prueba de soldadura muy tonta. Y ya lo hice, se lo entregué y me dice, ok. Dice, nosotros te avisamos si te necesitamos. Para mí eso ya quería decir que no me habían contratado, ni siquiera me dio oportunidad de soldar uno de esos chips. Me fui a mi casa y 3 meses más tarde, después les acabo de contar la historia, hermanos. ¿Ok? Un día les voy a platicar el testimonio de ese trabajo. El Señor abre las puertas, hermanos. Pero nosotros tenemos que ser honestos para reconocer que es el Señor. Moisés no tiene ningún empacho, absolutamente nada. Mira, Jetro, si tú crees en Dios o no crees, yo te quiero mucho y te respeto, suegro. Pero mira, yo te voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y se suelta Moisés. Se suelta Moisés con esa emoción de que nosotros tenemos que decir, mira, déjame te digo, yo sé que estás espantadísimo por el COVID, pero déjame decirte que esto no es todo. Viene la vida eterna. ¿Sabe que acaban de atacar tremendamente a los cristianos aquí en los Estados Unidos con esto del COVID? Dice que los cristianos son una amenaza para la humanidad, dijo este político, filósofo también. Porque ellos creen que hay vida después de esta vida. Y como creen que hay vida después de esta vida, no toman las medidas de seguridad que la humanidad necesita para protegerse. Hermanos, qué bueno que se dan cuenta, que saben que nosotros tenemos un hogar más allá.
y que a nosotros no nos espanta. Usted sea uno de esos valientes. Yo estoy aquí de paso. Me voy a cubrir porque respeto las leyes, pero yo estoy aquí de paso y a donde voy es mucho mejor que este lugar. Y que me atacan, perfecto, que todos sepan que el lugar que el Señor me fue a preparar me está esperando mi Señor con los brazos abiertos y que me diga, entra al reino. ¡Qué emoción, hermanos! Eso es emoción. Pero fíjense entonces la respuesta de Jetro. Versículo 11 al 12. Jetro contesta, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Amén, hermano. Aleluya. Cuando nosotros damos nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros, a la gente no le queda más que reconocer que Dios es el verdadero y único Dios. Jetro lo expresa diferente. Dice, ahora conozco que Dios es el más poderoso de todos los dioses. Curiosamente, Jetro conocía a Dios. Porque nos dice el texto, si usted lo lee con cuidado en casa, que Jetro cuando fue a ver a Moisés, juntó animales para ofrecerlos. Jetro conocía a Dios. Jetro conocía que a Dios se le sacrificaban animales, se le ofrecía algo. Sin embargo, hasta que oyó el testimonio de Moisés, recapacitó. ¿Y qué dice? Ahora lo conozco. Tú mismo me estás diciendo cómo fue que mandó el granizo, cómo convirtió el agua en sangre, y cómo que mandó a las moscas, y cómo, y Moisés ahí, Jetro, me imagino a Jetro ya un señor de edad, con la boca entreabierta, y todo hizo eso, todo eso hizo Dios. Ahora conozco, dice, que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora conozco. Las personas van alrededor suyo, van a conocer quién es Dios por usted. Hay un himno muy bonito, tal vez el próximo domingo lo cantamos, que dice que cuando llegue al cielo voy a poder decir, estoy aquí porque vi a Cristo en ti. Vi a Cristo en ti. ¿Verdaderamente reflejas a Cristo en tu vida? ¿O eres uno de esos amargados? ¿O uno de esos que anda viendo el horóscopo para ver de qué color se tiene que vestir y cómo van a estar alineadas las estrellas? Y que ¿verdaderamente Dios actúa en tu vida? ¿O tú te guías por alguien más? No. Ahora conozco, dice, versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con él, con el suegro de Moisés delante de Dios. Fíjese bien, cuando nosotros platicamos y una persona se da cuenta de que es Dios, es momento de fiesta y regocijo. Nos dice que cuando la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hermano, por cada uno. No, hermano, yo pienso cuando yo me arrepentí, eso ha de haber sido una fiesta oaxaqueña de 7 días o de una semana, porque han de haber dicho los ángeles, no se iba a arrepentir nunca, pero el Señor doblegó mi corazón, hermano. Espero que algún día también doblegue el tuyo y lo llegues a conocer como Jetro y digas, este es el verdadero Dios todopoderoso. Ofrecieron sacrificios y eso ameritó tener una celebración. Y vinieron Aarón y todos. ¿Cómo era la celebración, hermanos? Delante de Dios. La celebración no era una celebración loca, como ahora dicen, las iglesias tienen cultos que son de rock y cultos de no sé qué y cultos. No, hermano, la palabra de Dios dice, calle delante de Dios toda la tierra. Al Señor se le alaba con regocijo y con orden. No esos cantos locos, todos brincando y a loca, no. Dice, comieron delante de Dios.
Moisés le respondió a su suegro. Cuando su suegro se dio cuenta de lo que hacía Moisés, al otro día sale y encuentra a Moisés que se sienta ahí enfrente de todos y le dice: ¿qué es esto? ¿Qué haces, Moisés? Y Moisés le dice: bueno, la gente tiene problemas. Hermanos, recuerden, ¿cuántos salieron de Egipto? 600,000 hombres de a pie, más que dijimos, las esposas, los hijos, los ancianos, todos los que no contaban, nada más los hombres de a pie. Era muchísima gente. Si salieron, no había un orden. Ellos nunca habían tenido un gobierno, recuerde esto. ¿Cómo fue que entraron los israelitas a Egipto? Acuérdese. ¿Por quién? Por José, el de la túnica de colores, ¿se acuerda de esto? José era hijo ¿de quién? De Jacob. Tenía sus hermanos lo agarraron porque era presumido, les decía lo que soñaba. Bueno, ellos decían que era presumido. Él nada más les platicaba lo que soñaba. Algunos predicadores por ahí asumen cosas y dicen que era así, que chismoso. No, él dice, veía y hacía honestamente lo que veía, es todo, ¿verdad? Va el pueblo de Israel, entra como familia, 12 tribus, a Egipto porque tenían hambre. Y cuando entran a Egipto, los tratan muy bien, llegaron como huéspedes, les dieron trabajos muy buenos, les dieron tierras muy buenas donde tuvieran su gente. Pero con el tiempo se acostumbraron y se quedaron ahí. Y después vino un faraón que no conocía a José. José muere y los esclavizan. Y ahí es donde empiezan a vivir el resto de sus vidas esclavos. Así es que el único gobierno que ellos conocían era el gobierno ejercido por los egipcios sobre de ellos. Y era un gobierno tirano de esclavitud. Ahora ya entiende por qué, ¿verdad? Ellos habían llegado ahí. Y entonces ahora es necesario poner un orden. Ahora es necesario poner un orden dentro de esta gente. Así es que ¿quién es el que pone el orden? El líder, ¿verdad? Normalmente en una iglesia, ¿a quién se dirige usted? Si usted tiene una pregunta, una queja o quiere sugerir algo nuevo, va con el pastor. Y con frecuencia el pastor le dice: mira, yo no soy el encargado de esa área, habla con el diácono fulano, habla con el trustee o habla con el tesorero y ellos ya van a arreglarse de esto. O si él puede, está en su mano, lo arregla. Moisés estaba tomando ese papel. Venían a él y le traían todos los asuntos. Oye, fíjate que mi oveja estaba pastando por ahí y pasó este fulano con su carreta todo y me la atropelló y me la mató y no me la quiere pagar. Entonces Moisés se sentaba y los juzgaba. Pero estaba ahí desde la mañana hasta en la tarde. Y su suegro lo está observando y le dice: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú? ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú? De estar ahí todo el día. Moisés le respondió, versículo 15, Éxodo 18:15. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés ya tenía las ordenanzas de Dios. Por eso le digo que nosotros nos tenemos que ayudar de los otros libros del Pentateuco. Dice, entonces yo les explico. Y de acuerdo a las ordenanzas de Dios y a las leyes, porque son dos cosas. Unas son las leyes y unas cosas son las ordenanzas. De acuerdo a eso yo los juzgo. Entonces el suegro le dice: esto que haces está mal. Te vas a acabar. No vas a aguantar. Ahora recuerden, ¿cuál era la razón por la que Jetro estaba con Moisés? Le llevó a su esposa y a sus hijos a Moisés. Porque Moisés, cuando salieron de Egipto, en algún punto mandó a su esposa y a sus hijos de regreso a su casa. Y ahora el suegro dice: bueno, ya oí que Dios ha hecho grandes cosas, recuerdan el testimonio. Ahora voy a llevarle a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jetro es un hombre viejo sabio. Los hombres viejos normalmente y las mujeres ancianas saben que son más sabias que una mujer joven y que más que una mujer que no conoce a Dios. Si la mujer es anciana y temerosa de Dios, son muy sabias. Si el hombre es viejo y temeroso de Dios, son hombres muy sabios. Y este Jetro, siendo sacerdote, era un hombre sabio. ¿Y qué dice? No es bueno que Moisés esté lejos de su esposa y de sus hijos por tanto tiempo. No es sano. Por como no es sano, entonces yo le voy a llevar a su esposa y a sus hijos.
Ellos están muy bien conmigo, me gozo mucho de ver a mis nietos aquí correr y cómo patean a las gallinas, no, bueno, no sé qué hacían, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, pero me gozo mucho de verlos, pero ellos deben de estar con su papá. El que los debe de educar, a quien deben de ver cómo se comporta, cómo se dirige delante de Dios, es a su papá. Así es que los voy a llevar, y Jetro los lleva con su papá. Entonces ahora ellos están viendo esto, dice, si este sigue trabajando así, no va a tener ya ganas de estar con su esposa ni de estar educando a sus hijos. No puedes hacer esto, dice, no vas a aguantar. ¿Cómo vas a hacer esto todos los días, todo el tiempo? No puedes. Entonces Jetro, ¿qué le da? Su consejo. Vamos a oír su consejo. Versículo 19. Éxodo 18, 19 dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Él era el intermediario, recuerdan, entre Dios y el pueblo. Dice, ahora, los asuntos tú, los que te los traigan, tú se los vas a llevar a Dios, y los que Dios traiga, tú se los vas a llevar al pueblo, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Wow, aquí empezamos. Nos empieza a dar la Biblia claramente las características de los varones de virtud. Proverbios nos dice las características de una mujer virtuosa. Aquí nos dice la característica de los hombres de virtud. Fíjese bien, nos da una sola característica, bueno, una que sobresalta muy bien. ¿Perdón? Sobresaliente, dice mi esposa. Varones de virtud, temerosos de Dios. Número 1, un varón virtuoso. Fíjese bien, no dijo que sea bien chambeador y que no se raje y que trabaje. No, dice que sea temeroso de Dios. Porque si tú eres temeroso de Dios, todo lo demás sale. Porque Dios dice que no acepta flojos. El que no trabaja, que no coma. El que no ande de mujeriego, que no se emborrache. ¿Se da cuenta? El varón virtuoso tiene que ser temeroso de Dios. Ahora, ¿cómo sabía Moisés quién era un varón temeroso de Dios? Porque Moisés los veía, el pueblo los conocía y lo referían al señor fulano. A él yo nunca lo veo en su casa, nunca oigo que tengan fiestas, ni estén de borrachos, ni nunca lleguen y tengan la música de Vicente Aguilar o no sé cómo se llama, a todo volumen. No, es una casa donde no se oyen gritos, el Señor trata bien a sus hijos han crecido bien. Hombres temerosos de Dios. La primera virtud, temeroso de Dios. Varones de verdad. ¿Qué quiere decir? Está dispuesto a defender a su familia. Ese es un varón de verdad. Está dispuesto a defender a su familia. Que aborrezcan la avaricia. ¡Wow! Ahora, ¿qué es aborrecer la avaricia? ¿Qué es un avaro? ¿Quién es un avaro? Aquel que tiene el dinero y quiere tener más y más y más y más y más. No importa si lo quiere tener robado o se quiere trabajar por él. Lo que importa es que no se lo quiere gastar. Tristemente conocí una persona que una vez que nos invitaron a su casa, llama a la esposa de esta persona, a mi esposa, a la cocina, y le dice, nos invitaron en invierno a su casa precisamente a comer lunch. Y le dice, dice, habías de hacer que tu esposo, a que mi esposo invite a tu esposo más seguido a que coman lunch aquí. Y mi esposa se le queda viendo y le dice, sí, ¿por qué? Dice, pues se llevan bien, pero pues no sé si cada va a querer venir bien seguido a comer lunch. Y dice, es que cuando ustedes vienen prende la calefacción. Hermanos, estamos en Illinois, donde a veces las temperaturas son de 50 grados bajo cero, Fahrenheit. Hermano, cuando llegamos, pues, tenía 3 chiquillos en aquel entonces, 2 varoncitos y una niña.
todos enchamarrados, 3 suéteres, una chamarra y gorro adentro de la casa. ¿Por qué? Pues porque el hombre tenía... O sea, es que a mí me enseñó mi papá que todos los centavos hay que guardarlos y contarlos perfectamente. Y si no es necesario prender el aire, ¿para qué lo prendemos? ¿Para qué prendemos la calefacción? Hermano, no. Dios le dio el empleo y Dios le da los recursos para usarlos para que usted y su familia estén cómodos. Eso es un avaro. El que tiene el dinero y no se lo quiere gastar en las cosas necesarias para que usted viva tranquilo y los suyos vivan tranquilos. No, sí, necesitamos un carro. Pero no, vieja, nos seguimos yendo caminando las 15 millas al trabajo. ¿Para qué gastamos en un carro? Hasta hacemos ejercicio. Y mira, guardamos. Hermano, no. Dice que no sean avaros. Dice que aborrezcan la avaricia. ¡Wow! ¿Por qué es importante que un hombre de Dios aborrezca la avaricia? Especialmente si va a juzgar. Porque también él es capaz de identificar cuando alguien tiene avaricia. Y si yo voy a juzgar en que si alguien se robó algo, o si alguien hizo algo con motivos de obtener más dinero, voy a poderlo ver más fácilmente. Hermano, no hay nada de malo en que usted trabaje duro por tener más dinero o más comodidades. No hay nada de malo siempre y cuando no descuide a su familia, a su esposa. Escúcheme bien. Que luego por tener los millones nosotros ya no llegamos a casa porque tuve que quedarme al trabajo toda la noche para mandar los paquetes y no estoy diciendo que ande de loco. Probablemente se quedó a trabajar muy duro. Pero su esposa y sus hijos también lo necesitan ver en su casa. Y ellos son más valiosos que cualquier dinero, escúcheme bien, que se va a quedar aquí. Hace un tiempo me dijo un amigo ruso, Sergei, me hizo una pregunta y me hizo reír mucho. Me dice, oye Edgar, le digo, ¿qué pasó, Sergei? Dice, tú no tomas, ¿verdad? Le digo, no, Sergei, yo no tomo. Me dice, no fumas tampoco, ¿verdad? No. Dice, no fumas, no tomas, no haces droga, seguro. Le digo, no. Me dicen, no hablas malas palabras. Dice, ya te conozco de más de 10 años. Y le digo, así es, Sergei. Me dice, ¿haces mucho ejercicio? Le digo, pues no mucho, pero sí hago ejercicio. Dice, vas a ser un muerto muy sano. Y se ataca de la risa. Dice, vas a ser un muerto muy sano. Hermano, va a ser usted un muerto muy rico. Todo va a estar muerto. Y su dinero se va a quedar aquí. Dedíquele tiempo a su esposa, dedíquele tiempo a sus hijos, dedíquele tiempo al Señor. Y verá que las cosas le van a salir mejor. Tal vez no va a tener todas las riquezas de los Trump, o de los Rockefeller, o de los Kennedy, pero va a vivir una vida en paz, de amor, rodeado con sus hijos. Así es que le dice que sean varones que aborrezcan la avaricia, dice, y ponlo sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Finalmente entonces ahora Moisés estructura el sistema legal. Ahora cuando usted lea el libro de los jueces, ya va a entender cuál era la posición de los jueces. La posición de los jueces era establecer la ley. No era ellos ser líderes del pueblo. Ellos no lideraban al pueblo como tales. El líder era Moisés. Los jueces establecían y ponían orden legalmente entre ellos. Y dice, y ellos, continúa en el versículo 22, ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Dice, tú vas a seguir siendo el jefe. El grave tú lo van a traer a ti, tú se lo vas a llevar a Dios. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro. Déjenme acabar, esto es muy importante, versículo 23. Y si esto hicieres, esto le dijo Jetro a Moisés, y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, esta es la voz de un hombre sabio, temeroso de Dios. Este es mi consejo, fulanita o peranganito o quien sea. Si Dios quiere y te pone en tu corazón que así hagas. Si Dios quiere, si Dios te lo mandare. Este es mi consejo. Pero escucha primeramente la voz de Dios.
Si ustedes, los hermanos o hermanas o personas que han dado consejos, usted tiene que añadir a sus consejos frecuentes constantemente: si esto es lo que Dios te manda que hagas. Usted no va a saber si esto es lo que Dios quiere que usted mande, que usted haga, si usted no tiene una relación directa con Dios. Si usted no tiene una relación directa con Dios, usted tiene que tener una relación constante con Dios. Así es que yo le invito a que usted empiece a decirle a las personas si esto es lo que Dios te pone en tu corazón. Finalmente dice, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá y tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Cuando hay leyes, debe de haber paz. Esto es muy importante, hermanos. Estamos viviendo en este momento, desde hace 2 o 3 días, aquí en los Estados Unidos, un levantamiento por parte de los afroamericanos y algunos blancos y muchos hispanos por el asesinato, por la muerte de una persona. Cualquier asesinato, cualquier muerte es muy mala. Es muy mala. Pero usted tiene que aprender a que hay maneras legales para que usted demuestre su descontento. Yo no me voy a enojar porque atropellaron a mi perro aquí enfrente, entonces voy a ir y le voy a quemar su carro al vecino. No, lo voy a demandar al que atropelló mi carro. Le voy a hablar a la policía y que la policía se haga cargo. El vecino, ¿qué tiene que ver con que yo le queme su carro? Con que hayan atropellado a mi gato. Hay maneras legales. Definitivamente lo que sucedió estuvo muy mal. Definitivamente la ley se tiene que aplicar, y muy probablemente este policía que mató a este señor va a acabar en la silla eléctrica o va a acabar dormido. Muy probablemente, porque en ese estado existe la pena de muerte. Pero eso no le da la razón a las personas para destruir la propiedad de otros, por la que han trabajado tan duro. De por sí los negocios están perdiendo muchísimo porque no pueden abrir. Y ahora todavía les destruyen sus propiedades. Gente les quemaron sus carros. Quemaron los carros de las policías. Ahora, ¿cómo los van a defender de los ladrones? ¿Se da cuenta? A veces dejándonos ir con el coraje, entonces nosotros cometemos tonterías. Recuerdan lo que le pasó a Moisés hace 8 días. Se dejó llevar por el coraje. ¿Qué hizo? En lugar de hablarle a la piedra, la golpeó. Nosotros tenemos que contener nuestro coraje. La palabra constantemente nos dice que nosotros debemos de contenernos y ser obedientes de la palabra de Dios. Así es que, con todo esto que Jetro le enseñó a Moisés, nosotros vamos a terminar en el versículo 24, y dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Moisés escoge a todos los varones, los pone en su lugar, y en el versículo 27, el último versículo del capítulo 18, le dice: y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Jetro llevaba una idea: regresar a su esposa, a su hija y a sus 2 hijos a Moisés. Pero Dios tenía otro plan. Dios quería usar a Jetro para aconsejar a Moisés y para que el pueblo de Israel ahora tuviera jueces. ¿Se da cuenta? Dios va a cumplir su propósito en usted, con su permiso y sin su permiso. Dios lo va a usar usted cuando Dios lo quiere usar. El que Dios te use, te aclaro, no quiere decir que Dios va a dejar que tú, porque te quiere usar, que tú vivas una buena vida, ¿no? Él te puede usar aún estando tú hundido en la desgracia. Si Dios te quiere usar, te va a usar. Pregúntale a Sansón. Si Dios te quiere usar, Él te va a usar. Y Él tiene toda la vida para esperarte. Al que se le acaba la vida es a ti.
Dios es eterno. Tú no. Tú nada más tienes la oportunidad para entregarte a Cristo mientras tengas esta vida, mientras estés de peregrino aquí. Una vez que esta vida termina, tú vas a entregar cuentas. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida eterna, vas a ser lanzado al lago de fuego eterno. Dios te ama tanto que fue capaz de entregar a su Hijo, su unigénito, su Hijo todopoderoso, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, para morir, para pagar por mis pecados y por los tuyos y por los de todos aquellos que se arrepienten de vivir una vida lejos de Dios y que reconocen que Jesucristo pagó su deuda en la cruz del Calvario. Yo te invito que si tú no lo has hecho todavía, este sea el día en que tú le digas: Señor Jesucristo, perdóname por haber fallado. Perdóname porque tú tuviste que pagar en la cruz del Calvario. Te invito a vivir en mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador, no solo por hoy, pero por la eternidad. Mientras lo piensas, vamos a cantar este himno muy hermoso, todos juntos, y después